Ahora sí, seguimos, amados hermanos, con el tema texto fuera de contextos o textos fuera de contextos. Amén. Vamos a ir con el siguiente y dice Isaías, por sus llagas fuimos sanados. Otro texto que es muy utilizado por el pueblo de Dios para declarar y afirmar que ninguna peste, ninguna enfermedad puede tocarnos, que no, la gente creyente no puede resfriarse, no puede agarrar COVID, no puede estar con leucemia, no pueden estar con diabetes, para nada. Es otro texto que dicen por sus llagas todos fuimos curados y Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, y así que tenemos el derecho y la potestad de ser sanos. Ok. Mire, ese es un versículo que yo no diría que está sacado de contexto. Yo diría que es un versículo más bien mal aplicado. Vamos a ponerlo en la categoría de versículo mal aplicado para ser un poco suave con los hermanos con este versículo, porque en realidad en un momento de necesidad de fe, de oración, y usted va a orar en base a la palabra de Dios o con un fundamento en la palabra de Dios, no está mal que usted enseñe, predique e imparta este versículo para provocar fe de parte de Dios por el Espíritu. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Usted puede utilizar esto, pero siempre y cuando usted se tome la tarea de no solamente declarar un versículo, sino por favor aplíquele el versículo y muéstrele a Cristo, muéstrele el amor de Dios, muéstrele que Él es el camino, la verdad y la vida, para que entonces ese versículo por sí solo, no porque usted lo manda o lo lanza en el mundo espiritual, sino que en el mundo espiritual, cuando la persona entra en los pactos de Dios, en las promesas de Dios, en lo que está escrito que es para nosotros, entonces esa persona automáticamente en el mundo espiritual, esa persona pueda recibir de Dios las promesas que están escritas. Pero es un error decir que nosotros no podemos enfermarnos. Imagínate tú, el primero que reclamaría sería el apóstol Pablo, que tenía en efecto una enfermedad física. Es un debate de qué se trataba el aguijón, etcétera. Es un debate que no vamos a entrar en eso hoy. Podemos dedicar una enseñanza al aguijón de Pablo. Pero lo que registra las escrituras es que Pablo en efecto tenía una enfermedad física. El Señor le dijo, bástate en mi gracia, pero enseñar a una congregación que es imposible que él se enferme es un error. Lo que usted le puede enseñar a una congregación es que una enfermedad puede llegar, pero también así como llegó puede salir. Así como llega se tiene que ir. Eso fue lo que a mí me enseñaron doctrinalmente. La enfermedad puede llegar, pero se puede ir igual como llegó. Se puede vivir en una fe que equivale a creer que esa palabra que se escribió se va a cumplir en usted. Cuando Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No corra. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y salen los héroes de la fe en todo el capítulo. No corra en la definición de la fe. Yo considero que la fe es una de esas divinidades de Dios, esas obras de Dios, esos dones de Dios que no se pueden explicar humanamente por completo. Usted haga lo que quiera, el ejercicio que usted quiera, usted puede ser el mejor maestro de la palabra, el más iluminado. La fe no se explica completamente de forma humana, punto. Pero lo poco que podemos nosotros enseñar de la fe, que es muy amplio, es que la fe no es un concepto de dos partes. La fe es un misterio además de eso. Somos salvos por la fe, imagínate tú, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la fe no la encasilles en una cosita así. Es una palabra pequeña, fe, F-I-E, pero es tan grande como Dios e infinita como Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. Y eso tiene que ver, como dice en el original, el upumones.
La certeza de lo que se espera es el upumones de la fe. ¿Qué es el upumones, hermano? El upumones es la paciencia en la fe. Las personas no desarrollan la paciencia en la fe. La fe no es solamente decir tengo fe y porque tengo fe la enfermedad se tiene que ir, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. La fe tiene que ver con paciencia, por eso que en la descripción de Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Repita eso, es la certeza de lo que se espera. Quiere decir que la fe tiene que ver con paciencia en esperar que el Señor cumpla lo que está escrito, que es mío por herencia. Ahora entiendo entonces. Entonces si yo tomo que por sus llagas fuimos nosotros curados, pero entendiendo que la fe tiene que ver con el upumones, que es la paciencia en la fe, el esperar en Dios, sin desmayar como Job, sin blasfemar, sin decir por qué me llegó esto, sin decir por qué mi papá se enfermó de coronavirus, sin decir por qué se murió mi tío si era cristiano, por qué se murió el pastor si era cristiano, por qué al líder fulano le dio COVID. No estás entendiendo nada de lo que tiene que ver con la fe, los pactos y promesas, lo que se nos dio por herencia. Porque la gente no entiende la parte del upumones de la fe, que es la certeza de lo que se espera en fe. La fe es algo sobrenatural, no la envuelvas, no la encasilles en una cajetita, no. Por eso les dije, la fe es algo que podemos intentar definir, explicar, pero es tan grande, tan profunda como Dios. La fe es muy grande, por eso que en 2 letras parecen pequeñas, pero es tan profunda como Dios mismo. Amén. Adelante, Jesús. Amén. Hablando de la palabra espera, ese tiempo de espera forma nuestro carácter en el Señor. Amén. Forma nuestro carácter espiritual. Amén. No es decir, yo tengo fe y listo, como dice el maestro Juan Carlos Montenegro, poner la fe en 4 paredes y delimitar lo que es la fe. No, la fe es algo grande, es algo tremendo, amados hermanos. Pero ese tiempo de espera forma nuestro carácter en el Señor para esperar las promesas que Dios tiene para nosotros. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto. Dice, otro tema fuera de... estaba escuchando ahí una canción, mi hermano. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está